Queridos hermanos, buenos días. Hoy, 14 de mayo, jueves de la quinta semana de Pascua, la Iglesia celebra San Matías, aunque nosotros vamos a seguir la lectura continua de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan. Sin antes hacer notar que ciertamente si leéis los textos de la liturgia de hoy, de la misa de hoy en los medios que tengáis, veréis de qué manera se lee una parte de los Hechos de los Apóstoles en la que se eligen después de Pentecostés a algunos discípulos nuevos, tras la muerte de Esteban y de Judas, entre ellos Matías, y también se lee el Evangelio que precisamente leemos hoy, pero ampliado, es decir, en la fiesta de San Matías se lee el Evangelio de hoy y el Evangelio que vamos a leer mañana. Es un día hermoso, a mí me recuerda que hace muchísimos años, un día como hoy, 14 de abril, me ponía a los pies del Pórtico de la Gloria después de realizar mi peregrinación. Y allí aquel maravilloso capitel de la Trinidad me recibía. Después de poner mi mano en el árbol de Jesé, como digo, el capitel del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo recibía mi mirada cansada. Y por encima de este capitel, el apóstol Santiago, que recibe a todos los peregrinos. Para mí fue un día maravilloso en el que ciertamente mi vida cambió y mucho. Haber sido peregrino a Santiago te hace peregrino de la vida, peregrino hacia la casa del Padre. Fuera de estos recuerdos un poco idealizados o melancólicos, pero sobre todo encarnados en mi vida, vamos a seguir viendo de qué manera hoy, en los Hechos de los Apóstoles, si recordáis, ayer había una controversia entre la circuncisión de los gentiles o no, y cómo Pablo y Bernabé acuden a Jerusalén para dirimir en ese, lo llamamos primer concilio de la Iglesia, y Pablo y Bernabé, dóciles a la escucha de lo que allí se decide, van a seguir actuando. Pedro, dice el texto, que se puso en pie ante la discusión, se levantó y le dijo a los apóstoles que, primero, que Dios lo ha escogido a él entre todos, ¿para qué? Para que los gentiles oyeran de su boca el mensaje del Evangelio y aún así creyeran. Es decir, ya habla de la universalidad del mensaje evangélico, y que esos gentiles han sido puestos por igual a esa raza escogida de los judíos, del pueblo de la alianza. Dice, y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles a estos gentiles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Dice que no hizo distinción entre ellos y aquellos que su corazón es purificado por la fe. Con lo cual esa universalidad del mensaje de la buena noticia está abierta a todos, fuera de esas tradiciones que muchas veces hacen cargar sobre nuestros hombros pesos que no podemos llevar. Entonces dice, ¿por qué invocáis ahora a Dios imponiendo a los discípulos esas cargas? Y muchas veces seguimos poniendo cargas que no nos llevan a la libertad de los hijos de Dios, a la presencia viva del Espíritu Santo en nuestra existencia. Dice Pedro, no creemos que lo mismo ellos que nosotros no seamos salvados por Jesucristo, porque tanto los judíos, la antigua alianza, como los gentiles a los que se le anuncia el mensaje del Evangelio, todos se benefician del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Todos tienen una nueva vida tras la resurrección. Basta purificar el corazón, convertirnos desde la fe. Y entonces, ante esa intervención de Pedro, Santiago dice, escuchadme, hermanos. Simón ha contado la primera intervención de Dios, y es así. Él vuelve a citar la Escritura y a los profetas y dice que los gentiles también llevarán su nombre, porque Dios levantará las ruinas y la choza de David. Son el pueblo escogido que va más allá del pueblo de Israel. Entonces dice, bueno, pues a los nuevos gentiles vamos a decirles que se conviertan a Dios y que, bueno, pues que no se contaminen con la idolatría de otros dioses, que no practiquen la fornicación y que
algún que otro precepto, que no coman animales estrangulados y la sangre de estos. Pero vamos a dejar de cargar cosas, o sea, signos en poner que nosotros, dice, nosotros mismos nos cuesta soportar la ley. Porque la nueva ley es la del amor, no el precepto. Y un precepto sin amor no es ley. De hecho, el Evangelio de hoy, que es maravilloso, en el que dice que permanezcamos en el amor para que nuestra alegría llegue a la plenitud. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, estáis en el amor. San Agustín diría, da lo que mandas y manda lo que quieras, desde esa predisposición del amor. San Juan Crisóstomo decía, observa que la ley nueva fue promulgada precisamente cuando el Espíritu Santo bajó del cielo el día de Pentecostés, y que los apóstoles no bajaron del monte llevando como Moisés las tablas de piedra en sus manos, sino que volvían llevando el Espíritu Santo en sus corazones, convertidos mediante su gracia en una ley viva, en un libro animado. Ya no es aquel precepto que nos hacía esclavos, sino una ley del amor hacia Dios y a los hermanos que nos hace libres. Es cierto que sobre este texto podríamos hablar. Fíjate que San Basilio, el padre de los monjes, en su regla, al principio dice, o nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo, que era vivir una ley desencarnada, o buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a los mercenarios. Yo hago esto para que tú me des lo otro. Mercenarios. O finalmente, dice San Basilio, obedecemos por el bien mismo del amor del que manda, como citábamos San Agustín. Y entonces estamos en la disposición de hijos. Tenemos que optar si queremos ser hijos, que actuamos por amor, mercenarios, que actuamos por recompensa, o esclavos que actuamos por temor del castigo. Y esas tres actitudes están muy presentes en nuestra vida de fe. Están muy presentes en nuestra relación con nuestra práctica diaria en la iglesia. Incluso justificamos nuestra tradición. Si no hago esto, Dios me castiga. No, Dios no castiga por no hacer o no cumplir. Dios nos invita a la conversión en el amor. Dios nos invita a darnos continuamente. ¿Por qué? Porque la culminación de todas nuestras obras, diría San Agustín, es el amor. Y entonces, para conseguirlo tenemos que correr. ¿Y hacia dónde tenemos que correr? Hacia Cristo, donde nos reposamos y donde vivimos. En Veritatis Splendor, San Juan Pablo II decía que imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre solo con sus fuerzas. Se hace capaz de ese amor solo gracias a un don que ha recibido. Lo mismo que el Señor Jesús recibe el amor de su Padre, así a su vez lo comunica gratuitamente a los discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, así que permaneced en mi amor. El don de Cristo es ese amor, es el Espíritu, cuyo primer fruto del Espíritu es la caridad, el amor. El amor de Dios, dice San Pablo a los romanos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor es el que nos hace observar los mandamientos, citando también a San Basilio. O bien es la observancia de los mandamientos la que nos hace crecer hacia ese amor. Pero, ¿quién puede dudar de que el amor precede a la observancia? Tenemos que ver ahí. Quien no ama está sin motivaciones para guardar los mandamientos. Podemos guardar los mandamientos escrupulosamente, pero ¿y el amor? ¿Y el amor? El amor y la vida según el Evangelio no pueden proponerse ante todo bajo la categoría del precepto, dirá San Juan Pablo II, porque lo que exigen supera las fuerzas del hombre.
solo son posibles como fruto de un don de Dios que sana, cura y transforma el corazón del hombre por medio de su gracia. Porque la ley, dirá San Juan, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. No podemos descarnarnos del amor, porque si no, perdemos nuestra esencia. Por eso la promesa de la vida eterna está vinculada al don de la gracia, y el don del Espíritu que hemos recibido es ya la prenda de nuestra herencia. Es como si hubiéramos tenido un adelanto en ese amor de Dios. Y como Él nos ha amado, primero nosotros amamos. Mañana, que vamos a ver la otra parte del Evangelio, hoy hemos visto la resolución en los Hechos de los Apóstoles de ese primer concilio, y mañana vamos a ver, porque el Señor ha dicho, os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. Y mañana vamos a ver que esa plenitud está en ese amor, precisamente. Porque el don no disminuye, sino que se refuerza en una exigencia moral que es el amor. Pues queridos hermanos, que seamos capaces de entender ese amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y lo demos y lo regalemos a los demás para que nuestra alegría, que es Cristo, perdure eternamente. Pues que Dios Todopoderoso permanezca con vosotros, y que su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté siempre en vuestros corazones.